Bien, bienvenidos al módulo de reconocimiento visual con Deep Learning y siguiendo con las tareas que debemos, que vamos a aplicar, que estamos aplicando dentro de lo que es el reconocimiento visual, vamos a hablar de detección de objetos. Detección de objetos, que sería eh, una un mayor desafío que simplemente la clasificación. Y lo he dividido en dos partes. Hoy día voy a tratar la parte uno y mañana, antes de segmentación, o mañana sí, antes de segmentación, voy a tratar la parte 2. Y bueno, yo la verdad es que espero esa dinámica que ha habido al inicio, antes de empezar la clase, de ir preguntando cosas. Ojalá aquí también, conforme aparezcan dudas sobre la clase de hoy, puedan ir preguntando. ¿Sí? Entenderán que es difícil hablar con el monitor, entonces ahora ya se hace un poco más fácil conversar cuando escucho a otras personas. Bien, esta es la detección de objetos. Dada una imagen, entonces, necesito definir rectángulos sobre los objetos de interés. Esos rectángulos técnicamente le llamamos bounding boxes, que son las cajas que encierran a los objetos de interés. Estos modelos, bueno, normalmente y hasta ahora se siguen entrenando todavía de una forma supervisada, es decir, uno entrena un modelo bajo un conjunto determinado de clases. Por ejemplo, por ejemplo, para el caso de los sketches, podría crear un modelo que aprenda a detectar animales, solo animales, ¿no? Y un cierto conjunto de animales. Ropa, por ejemplo. Aquí tenemos un modelo que detecta 13, hay algunos datasets que tienen 13, otros 19 tipos de prendas. Y hay otros un poco más complejos que tienen ya diferencias de grano fino, que se hace más compleja la detección. O sea, detectar, por ejemplo, y categorizar, ¿no es cierto? Una polera de manga corta con manga 3/4, como que se hace más complicado. O un tipo cuello V, cuello, no sé, circular, en fin. Pero esta es la detección. Entonces, la detección no solamente nos importa clasificar, sino que localizar diversos objetos que existen en la imagen. Por lo tanto, ya vamos un paso más allá. Ya no es un clasificador de la imagen, sino de partes de la imagen. Y eso naturalmente se puede hacer, sí. Y para eso vamos nosotros a utilizar esta estructura convolucional que ya hemos estudiado y que representa el backbone. ¿Qué es el backbone? Entonces el esqueleto, el elemento que nos permite extraer las representaciones, las características. Eh, Recuerden que lo que hemos estudiado hasta ahora no solamente es aprender a clasificar o a un clasificador, sino que hemos ocupado la red para aprender características. Sabemos que, por ejemplo, una ResNet en sus diferentes módulos aprende cierto tipo de características. Ya hemos visto qué tipos aprende. Y la última se aproxima mucho a las características relacionadas con un contexto particular, como el de la clasificación de objetos, ¿no? O los objetos que me interesa clasificar. Entonces, lo que me interesa ahora es mirar diferentes partes de la imagen o que la red mire diferentes partes de la imagen y pueda clasificarlas. Y eso es algo natural, ¿eh? Eso es algo natural que se da en esta estructura, porque es una estructura que tiene un comportamiento espacial. Es decir, cada vez que proceso tengo tensores de salida que distribuye espacialmente las neuronas y en cierto nivel que tiene que ver también con el nivel semántico y el nivel de resolución, porque conforme yo voy aumentando la profundidad, voy disminuyendo la resolución, ¿recuerdan? Entonces, en cierto nivel, yo puedo tener esta resolución que es representada por 4 aquí, por 5 bolitas, que van a ser las neuronas que están distribuidas espacialmente. Y cada una de ellas va a estar asociado a cierta localidad, a cierta región en el input, ¿no? Tan igual como nosotros percibimos la información de la escena en la retina, si las células fotosensoras de la retina las proyectamos en un plano, entonces hay células que captan información de la izquierda arriba, de la derecha abajo, de la derecha arriba, en fin, de diferentes partes, ¿no? O sea, hay una coherencia espacial.
Entonces aquí también, este feature map tiene una coherencia espacial con la imagen de input. Y esto se llama feature map, que no es más que un tensor de salida de una de las últimas capas, generalmente la última capa de un bloque como ResNet. Fíjense que se da este comportamiento, ¿no? Conforme yo voy más profundo, hay pérdida de resolución. Entonces, la aplicación de estos modelos se aplica, la aplicación es como natural al caso de detección, es muy natural. Bien, entonces, aquí un ejemplo en el que vamos reduciendo la resolución, fíjense. Y al ir reduciendo la resolución, ocurre que también tengo un mayor campo receptivo, ¿no? Aquí solamente en forma esquemática reduje un nivel más, el verde, y aquí el verde está indicando que tengo mayor campo receptivo. Incluso si no redujera, pero aplico otra convolución, al aplicar más convoluciones, igual amplío el campo receptivo. ¿Sí? Recuerden qué es el campo receptivo. El campo receptivo es la zona de la imagen o del input que afecta a una neurona. Lo que está acá de rojo afectará a esta neurona. La neurona que está en la esquina superior derecha tal vez no es afectada por el rojo, sino por otra zona, por la zona de la esquina. Entonces, cada zona va a afectar a diferentes neuronas. Carlos, adelante. Oye, una pregunta, para entender el concepto, o sea, el contexto, ¿tú tienes que tener una red entrenada que ya clasifique para que te pueda decir, por ejemplo, No, si estoy viendo el zapato, no sé? no. Vamos a entrenar una red para este fin. Vamos a entrenarla adecuadamente. No tengo una red. No es que tenga una red y esa red va a hacer todo. No. Si yo tuviera una red entrenada, por ejemplo, en reconocimiento de objetos, lo que tendría que hacer es recorrer secuencialmente cada una de las ventanas, o sea, por diferentes ventanas, la imagen y ir sacando pedacitos de imagen y pasando a la red entrenada. No, aquí lo vamos a hacer como en paralelo todo, ¿ya? Pero necesitamos Ah, ya. entrenar. Necesitamos Ya. entrenar porque necesitamos que nuestro clasificador sea independiente de la ubicación. Eso lo vamos a ver ahora. Ok. Nosotros también hemos hablado del vector de características y justamente lo que permite hacer toda esta pega de búsqueda por similitud, de detección, de clasificación, es que la red es buena extrayendo características y no solamente en forma global, sino también en forma local. De hecho, ya hemos visto de que el comportamiento de una red convolucional tiene un comportamiento local a través de las convoluciones. ¿Ok? Entonces, uno podría estandarizar. Uno tiene esta arquitectura de aquí, residual, por ejemplo. Yo hago ejemplo de la residual, pero también podría ser una BGG 16. Estos son ejemplos solamente. Pero tengo una estructura convolucional aquí. Y esta estructura, que sería el backbone, el esqueleto, tiene una última capa, ¿no? Que en el caso de clasificación de imágenes, eso se conecta a un conjunto de clasificadores y clasifica. Pero en este caso nos vamos a quedar en este feature map y lo que podemos decir es, quisiera que la cantidad de características que haya dentro de, o sea, que caracterice a cada una de las partes de la imagen tenga de dimensionalidad, o sea, el tamaño de esos vectores sea D. Y D es un valor que se fija, pero en la práctica en estos problemas se ha estudiado mucho con 256, pero podría ser más o menos. Entonces aquí tengo D features que me interesan, pero resulta que mi salida no es de D, porque aquí podría tener 2048, podría tener otra cantidad definida por el backbone. Entonces cuando uno quiere transformar o quiere reducir la cantidad de canales, hay que aplicar la transformación a los canales de input. ¿Y cómo se aplica esa transformación? A través de una convolución de 1 por 1, por D. ¿Por qué por D? Porque yo voy a generar D canales, que son las D dimensiones. Y no voy a alterar, acá no se va a aplicar stride, ni se va a aplicar max pooling, es decir, el input ingresa y el output tiene la misma distribución espacial, H por W. Pero la cantidad de canales es D ahora. Lo que se hizo no es más que tomar cada uno de los vectores y transformarlo de manera que me dé de valores, ¿no? Acá si tengo un punto rojo ubicado ahí, con 1000 valores, en la salida tendré esa ubicación roja con de valores. Eso. Entonces es una transformación que se hace para tener una cantidad determinada estándar de características.
¿Y luego qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer luego es que en lugar de tomar un vector de toda la imagen, vamos a tomar los vectores aquí, los vectores que están distribuidos en H por W, o sea, en alto y ancho. Aquí tengo varios vectores. Si comienzo a recorrer por filas, tengo el vector 1, 2, 3, 4, luego bajo. Y eso quiere decir que esos vectores están representando alguna parte de la imagen, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que diversas partes de la imagen se están representando con un vector de características aprendidos en el tensor de D dimensiones. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con ello? Ahora lo que hay que hacer es entrenar un modelo de manera de que si es que, ojo, eso hay que hacerlo en el entrenamiento, si es que para eso vamos a necesitar data, pero voy a explicar después. Si aquí ocurre un caballo, entonces este vector de características debe entrenar un clasificador asociado a su ubicación. Aquí debe haber un vector, perdón, una neurona que tenga cierta cantidad de clasificadores, tantos de acuerdo a mi problema. En este caso supongo que hay K categorías. Entonces aquí tendré K clasificadores. Y si aquí hay un caballo, entonces aquí deberá activarse la neurona que represente el clasificador de caballos. ¿Sí? Si yo desgloso los K valores que hay aquí, es como tener este número de clasificadores, ¿no? Que son neuronas, en fin. H. Olivero. ¿Hugo Oliveros o no? ¿Cómo es? Héctor, profesor. Héctor, ¿quién más levantó la mano? ¿Cómo se puede ver quién levantó la mano? A ver. Tengo que buscar. ¿Alguien más levantó la mano? Héctor y... Yo también tengo una pregunta. Héctor y Carlos. Vamos, Héctor, dale. Vale, profesor, una pregunta. Cuando me habla de un conjunto de K clasificadores son las clases. Es decir, sí. Es decir, la cantidad de clases. Sí. Claro, pero ojo, sí, pero ¿por qué digo clasificadores? Porque recuerden que si tengo K clase, yo necesito entrenar K clasificadores. Cada uno de estos cuadraditos amarillos representa una neurona. Una neurona que se especializa en clasificar un tipo de objeto en particular. Pero va a existir esa neurona no solamente para la ubicación roja, sino para todas las ubicaciones. Y algo más, que no lo dije, pero ahora lo voy a decir. Que todos los clasificadores del caballo van a estar en un solo canal. ¿Entiendes? Van a estar todos. O sea, si la posición 10 es la posición que corresponde a la clase del caballo, para todas las ubicaciones aquí, la posición 10 entrenará un clasificador de caballos si es que existe en esa posición un caballo. ¿Sí? Entiendo. Entonces, esa posición 10 corresponde a un canal de salida, a una respuesta a un filtro. Quiere decir entonces que no existe un clasificador desde el punto de vista de neuronas, sino que existe un clasificador desde el punto de vista de mapa. Tengo o plano o canal, tengo un canal clasificador. Y es lo que dice aquí, cada canal trabaja como un clasificador. Y recuerden algo más, y eso tiene sentido. Fíjense que un canal resultante, que es producto de la aplicación de un kernel, comparte todos sus pesos en cada ubicación. Es decir, dada cualquier ubicación espacial, ¿sí? Y si ocurre caballos en alguno de ellos, esos caballos van a compartir los pesos, o esa neurona asociada a caballo va a compartir los pesos, porque recuerden que la salida de un canal tiene un solo conjunto de pesos, no hay variación de pesos de ubicación en ubicación. Todos los pesos asociados a un canal de salida tienen los mismos pesos. Entonces tiene sentido decir que no estamos entrenando una neurona, sino un mapa, ¿no? Un mapa clasificador. Entonces aquí lo que tengo, por eso ven la imagen de 3 dimensiones, tengo como profundidad K diversos canales. Y esos K, cada uno de ellos se especializa en un objeto en particular. Pero antes creo que Carlos quería decir algo, ¿no? Quería preguntar, en realidad, lo que pasa es que aquí tú estás hablando de cada canal, y a mí me queda la ardera que el canal es, por ejemplo, RGB, son 3 canales, ¿cierto? Acá, ¿otro concepto o el mismo? Y la pregunta es, ¿cuántos canales No. podría tener una imagen en la práctica? Ya. Ok. A lo mejor estoy mezclando cosas. La idea de canal, sí, no, es que tiene relación, pero no es a ver, teóricamente no es lo mismo, sí. A ver, sí, si generalizamos, sí se puede entender así, que uno tiene un input
un input es un tensor, vamos a decirle así, y un output que es otro tensor. El input de aquí, la imagen, el input de entrada, es un tensor que tiene H, W, alto y ancho. Y si estamos en imágenes en 3 colores, cada uno de los canales, diríamos, de esta imagen de color se representa con el rojo, el verde y el azul, ¿no es cierto? Ahí tengo 3 canales, sí. Entonces, esto desde el punto de vista de interpretación no va a ser lo mismo, pero desde el punto de vista de estructura, sí. Entonces, tengo un input, que es la imagen que se representa como un tensor de alto, ancho y 3, el número de canales. Y resulta que la capa convolucional, ya lo hemos visto, genera otro tensor. Genera otro tensor que tal vez ya no sea una imagen como tal, pero es un tensor matemáticamente. Un tensor que tiene alto, ancho y cierta profundidad. Esa profundidad tiene que ver con la cantidad de filtros que se aplica. Entonces aquí podría tener, por ejemplo, estoy exagerando, 100 canales, un tensor con 100 canales, ¿no? El input era de 3 y mi salida es de 100 canales. Yo podría seguir aplicando, tomar este input de 100 canales y generar un input de 200 canales. O podría bajarlo, podría generar un input de 50 canales. Entonces, en cada paso yo voy a tener siempre un tensor. Y la imagen como tal representa un tensor. Un tensor que podría ser H por W por un canal, que tiene un canal, o podría ser H por W por 3 canales si estamos en RGB. Podrían haber imágenes de más profundidad. Desde el punto de vista de imágenes del espectro visible, no, porque el espectro visible tiene 3 canales, ¿no? Lo manejamos así RGB. Pero otros espectros, como por ejemplo imágenes astronómicas o de astronomía, se puede medir o tener canales que representen diferentes longitudes de onda, ¿sí? Canales llamados, o imágenes, no imágenes, sino estructuras llamadas multiespectrales. De diferentes espectros yo voy midiendo y tengo un input con varios canales. O por ejemplo, algo que se estilaba mucho hace unos 5 años atrás o más, que cuando uno procesa videos, los videos tienen secuencia, ¿no es cierto? Frames. Entonces, uno quisiera procesar también temporalmente. Y la forma de procesar temporalmente es apilando imágenes. Es decir, ya no tengo una imagen, sino acá tengo 10 imágenes. Y cada una de esas 10 imágenes tiene RGB. Eso quiere decir que acá tengo 30 canales de input. Son cosas que se pueden hacer. ¿Alguien quería hablar? ¿Héctor? Gracias. Súper. Hugo, Héctor. ¿O no? No, listo, ya. Voy a bajar la mano. Ya, gracias. Sí, gracias por la participación. Ok, vamos, sigamos. Entonces, en la práctica, miren, una posición X en el feature map tiene un vector de características que luego va a tratar de clasificarse en si es de la clase 1, 2, J-ésima o la clase K. Eso. Y eso con cada uno de las posiciones. Cada uno tendrá su vector de características. Y esto de aquí se hace también a partir de convoluciones de 1 por 1 por K. Porque una convolución de 1 por 1 por K es como una generalización de la Fully Connected, en el que aquí se toma cada uno de los vectores y se genera un valor. ¿Ok? Una convolución de 1 por 1 toma todo este input y genera para cada posición un valor. Pero acá yo digo que me genere K valores, o sea, K canales, que serían los K canales que ven aquí. Entonces estamos tomando los vectores y generando una salida con ciertos pesos. Pero fíjense acá, el rojo son pesos que va a la primera neurona, ¿no es cierto? Y este rojo va a contener los mismos pesos para cada posición. Es decir, si tengo una posición a la arriba, los pesos que van a la primera neurona, ¿no? A la primera neurona de la salida en la posición superior, también van a estar asociados a estos pesos, a los mismos pesos. Esos pesos podrían estar asociados a la clase perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las ubicaciones comparten los pesos. Y eso es lo que quería decir con que entrenamos canales, ¿no? Para que clasifiquen, ya no neuronas. Un ejemplo simple de un modelo de detección es aquí. Imagínense que ustedes están, no sé, en su trabajo, en algún lugar, tienen un problema, quieren reconocer automáticamente parte de la cédula de identidad, ¿no? Particularmente
la parte que popularmente le llamamos root, que es un run en realidad, ¿no? Bueno, este root de aquí tiene, vamos a suponer que solamente son la parte del número, es decir, los dígitos más el K, que representa el dígito verificador, ¿no? Entonces, yo podría crear un modelo de detección que aprenda a detectar estos símbolos. Y esto es un problema fácil, porque primero, fíjense que no hay mucha variabilidad, es decir, todas las cédulas, al menos la última versión de la cédula de identidad, tiene el mismo estilo de impresión. Entonces no hay más variabilidad. Los tamaños son estándar. Todos, no hay alta variabilidad, no hay variabilidad en realidad, todos son del mismo tamaño. Entonces se podría crear un modelo que aprenda a partir de este enfoque, aprenda a clasificar cada una de las partes de la imagen. Podría tener aquí, por ejemplo, un feature map con 11, voy a suponer que hay 11, ¿cuántos soy aquí? 2, 4, 6, 8, 10, o 9, ¿no? Podría suponer aquí que hay 9 siempre. Bueno, vamos a suponer. Realmente vamos a dejar de lado los que tienen menos de 10 millones o menos de 10 millones. Entonces, puedo crear acá, perdón, un feature map que tenga de ancho 10 y cada uno tenga un vector de características de largo D. Podrían ser, tal vez con 32 sería suficiente. Y cada uno de ellos se va a conectar, cada uno de ellos se va a conectar a un clasificador, a la clase 0, a la clase 1, a la clase 2 y a la clase K, a la clase 10. Serían 11 clases, ¿no? Entonces, uno podría entrenar eso y generar modelos que aprendan a detectar. De hecho, solamente para darles como motivación, déjenme buscar aquí. Lo tengo por aquí, un poquitito. Hace un tiempo, hace 2 años, yo les comentaba que había trabajado con un estudiante haciendo estos mismos modelos, pero para detección de cheques bancarios, que resulta más desafiante, ¿no? Que solamente estos números impresos. Aquí tengo parte de la memoria. Bueno, aquí hay un paper también asociado, pero vamos a ir con la memoria, que aquí es más extenso. Es una memoria que hice con David. Y fíjense, uno podría hacer estas detecciones y resolver el problema del reconocimiento de montos manuscritos a partir de detecciones. ¿Sí? Y ojo, que resuelve uno de los grandes problemas en ese tipo de aplicaciones, que es la segmentación. Normalmente, cuando uno escribe manuscrito en los montos, solapa los dígitos. Y hace 10 años, la solución a estos problemas era aplicar el procesamiento de imágenes para separarlos. Y hoy en día, usamos las redes convolucionales para que automáticamente detecte y entienda, por ejemplo, cosas tan complicadas como esto, ¿no? Como 6 o como cuando un dígito, por ejemplo, tiene una parte inexistente, como el 5 acá, no hay la parte superior, o cuando a veces uno escribe en forma, un dígito lo escribe con 2 partes, ¿no? Una raya arriba y luego el 5, por ejemplo, lo separa. Entonces, esas cosas siempre han generado problemas. Pero ahora con los modelos de detección, es factible y logramos alta tasa de resultados. De hecho, aquí tengo una tasa, unos resultados. Utilizando modelos basados en YOLO, por ejemplo, llegamos a 96%, 96% en estos datasets que son de dominio público, pero usando, o sea, o en la práctica que hemos medido también en el procesamiento de datos reales, en producción, el desempeño es alrededor de 85%. 85%. Ok, eso es un problema más difícil que esto. ¿Por qué? Porque hay más variabilidad. Vamos. En problemas más complicados, como el caso de la ropa, tendría que abordar la diversidad de escalas. ¿Qué es una escala? Aquí ven que tengo diversidad de escalas porque las personas aparecen a diferente distancia del observador. De hecho, la escala se mide así. La escala tiene que ver con la distancia del observador a los objetos. Hablamos, por ejemplo, de macroescalas muy grandes, objetos que están muy lejos, o microescalas, objetos que están muy pequeños, o hay que verlas muy de cerca, ¿no?
Y esto ocurre normalmente, por ejemplo, si el profe está hablando en una sala de clase, hay alumnos, estudiantes adelante y hay estudiantes atrás. Las personas o los rostros se ven en una imagen como de diferente tamaño, pero eso es producto de la distancia que está el objeto de interés hacia el observador. ¿Cómo se maneja esto? Esto en la práctica tiene que ver con manejar imágenes pequeñas o grandes, objetos grandes o pequeños. Paulina, adelante. Una duda, porque acá entiendo que la clasificación sería respecto de cerca o lejos, pero uno entregaría el número de clases que existen o estoy muy perdida. No sé. No, a ver, la escala no tiene que ver con las clases. Aquí, por ejemplo, si me interesa clasificar rostros, solamente saber dónde hay rostros, tengo un solo tipo de clase, que son los rostros. Podría decir que lo que no es rostro es otra clase, o sea, sería un caso binario. Ya. Pero la escala no tiene que ver con la clase. Y en un problema de clasificación, o sea, de detección, sí, yo tengo que darle cuántas clases hay, tengo que entrenar. Vamos a explicarles cómo se entrena esto. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la capa? ¿Para cuál La caso? capa de clasificación. ¿En el de la escala? No, la escala, no confundamos la escala como una clase. La escala es un fenómeno que se da en las imágenes. Que ustedes en una imagen van a tener, por ejemplo, van a ver, si quieren clasificar caballos, van a tener caballos que aparecen al fondo, muy pequeños, y caballos que aparecen como muy adelante, cerca al observador. Toman la foto, y si el caballo está cerca a ustedes, salen unos caballos muy grandes, y el que está lejos sale pequeño. Entonces, ¿cómo podemos crear un modelo que sea capaz de detectar objetos con diversidad de tamaños? Eso es lo que queremos decir, en otras palabras. Ya. ¿Se entendió ahí? Esa es escala, ¿sí? En un problema como el de los roots, eso no es en realidad no es problema, porque esto es monoescala, no hay variedad. ¿Sí? Pero No tengo... por ejemplo, como porque, a ver, no sé si estoy entendiendo bien, pero cuando yo entendía, por ejemplo, cuando se hacían capas por clasificador, hay uno, Sí. ¿cómo uno definía? No, capas por clasificador. ¿No? Capas por clasificador, no. A ver, tengo K clases. Cada capa es un clasificador. Ya, ya. Entonces, yo me estaba imaginando, por ejemplo, la primera capa que fuera a detectar un caballo como puro 0 y 1, que era uno donde estaba el caballo. ¿Sí? ¿Es así? Entonces, ahí ¿Sí? el número K de clase sería un valor que yo le entregaría al Sí. algoritmo. Ah, ya. Y sí, Ya. y por lo tanto tendrías que tener imágenes que tengan ejemplos de caballos y con su rectangulito. Ya. Ya. Y eso, digamos, para el caso del root, sería como también algo que se parezca a la estructura de un root. También serían ceros y unos. Sería solo Claro. una capa en este caso. No, tendrías 11 capas porque tengo 11 tipos de objetos. 11 Pero, tipos de objetos. ya. Pero lo cerraría entonces a ese segmento del carnet nomás. Ah, sí. Estoy suponiendo que hago un recorte. De hecho, así se hace recorte porque uno aplica otro tipo de algoritmos que ya, pues, como por ejemplo, cuando ustedes toman foto a la cédula, hay aplicaciones que enmarcan y les toman automáticamente cuando los bordes de la cédula calza con un borde de la cámara, mediante técnicas de procesamiento de imágenes. Entonces, pueden tener la cédula en un tamaño estándar. Y si tienen la cédula en un tamaño estándar, la ubicación del root también está en un tamaño estándar y pueden acceder ahí y recortar el pedacito. Y les va a salir siempre del mismo tamaño en todas las ocasiones, porque ya garantizan de que es como tomar un rostro a cierta distancia, ¿no? Tomar la cédula a cierta distancia. Van a tener una sola escala. No va a haber más variabilidad ahí. ¿Sí? De hecho, me da ganas que su tarea 2 sea de esto, ¿no? Podría ser. Porque no hay mejor aprendizaje que cuando uno mete la mano, ¿cierto? Vamos a ver. Lo importante es que para poder hacer la práctica necesitamos
un dataset. Y los datasets que manejamos lo podíamos generar, pero o mejor lo hacemos con cheques. Con cheques hay mayor variabilidad, sabemos que funciona bien y hay datos. Creo que me estoy animando más porque ustedes hagan un reconocedor de montos en cheques. ¿Sí? Sería interesante. Pero va a ser algo así su tarea. De hecho, esta semana lo voy a dejar. Entonces, lo que he explicado hasta ahora es como la parte de un poco de la base de cómo funcionan estos modelos de detección. Ahora me voy a enfocar en dos tipos de modelos que históricamente, o sea, este modelo que voy a explicar apareció en el 2015, pero ya es histórico, ¿no? Pero igual su desempeño ha sido, diríamos, ha sido como el top por muchos años, y sobre todo, muchos de los módulos que aquí vamos a revisar actualmente se ocupan como parte de modelos mejorados. Hay ideas muy interesantes aquí, como la idea de anchors. Y luego voy a explicar otro modelo que apareció en la misma época, que también ha servido para poder mejorar los modelos en combinación. ¿Sí? Voy a explicar dos modelos paralelos que se investigaron y que hasta la fecha han sido útiles en cuanto a sus componentes, ¿no? Primero está el Faster RCNN. ¿Y qué es el Faster RCNN? Es Faster, significa que algo antes hubo que haya sido fast. Sí, pues estos autores tuvieron un modelo anterior para detectar objetos y clasificarlos y esto, a través de un modelo que no era completamente deep learning, pero este Faster fue el primero que desarrolló una detección completamente a través de modelos convolucionales. O sea, end-to-end, decimos, end-to-end, un modelo de detección, ¿no? De inicio a fin. Y esta R viene de un region. Region porque el modelo se basa en dos etapas. Es un clásico modelo llamado de dos etapas, two-stage model, donde la primera etapa es, o tiene el objetivo de detectarme o zonas o cajas donde hay alta probabilidad que ocurra un objeto. Alta probabilidad de que ocurra un objeto sin necesidad de saber qué tipo de objeto es. Es como una detección agnóstica a la clase. No me importa qué tipo de objeto hay, pero sí me importa tener un conjunto de candidatos. Y es que cuando uno tiene una escena, una primera pasada es encontrar que ha sido, esa metodología ha sido aplicada por mucho tiempo, hacer una primera pasada para detectar zonas con cierta variación de texturas, donde hay bordes, ¿no? que generen alta probabilidad de que ocurra un objeto. Y eso para descartar muchas zonas que son más homogéneas, por ejemplo, una pared, una pizarra, donde en el interior los colores son planos y por lo tanto no ocurre objeto. Donde ocurre un objeto es porque hay bordes, hay texturas, hay información, ¿no es cierto?, que hace que genere límites, ¿no? Que son los límites del objeto. Entonces, por eso es que este primer modelo se basó en eso, en detectar regiones, agnóstico a la clase. Y luego de que yo tengo regiones, lo que hago es clasificar esas regiones. Pero eso eficientemente. ¿Cómo? A través, voy a repetir aquí, un backbone, una red convolucional que se entrena en el proceso. Es decir, no es que yo entreno en clases y luego lo paso por acá, lo podría hacer. Pero no, aquí esta estructura se entrena desde cero para este problema. Bueno, aquí está la referencia del paper si quieren entrar más allá. Y como veníamos diciendo antes, esta estructura tiene un feature map. Tiene un feature map que aquí no se ve que se achica, pero porque es un bloque nada más que indica el componente. Pero en la práctica recuerden que conforme yo voy en profundidad, voy achicando. Si la imagen es de 224 por 224, posiblemente esta salida que tengo aquí sea de 7 por 7 o 15 por 15, de algún tamaño determinado, pero es más pequeño. Y cada uno de estos puntos de este feature map está asociado a la imagen, ¿no es cierto? Está asociada a la imagen de algún modo. Entonces, dado que tengo este feature map, yo voy a primero tener un branch que se va a encargar de darme regiones candidatas. Darme regiones candidatas, agnóstico a la clase.
Y cuando uno habla de regiones, necesito definir, primero, ¿hay objeto o no hay objeto? O sea, sí o no. Y por otro lado, necesito definir un rectángulo. Entonces, aquí ya tenemos que entrar a predecir como al menos 6 cosas, ¿no es cierto? 4 asociadas al rectángulo, que podría ser las coordenadas izquierda superior y la coordenada inferior derecha. Sí, cada una compuesta por 2 coordenadas, por lo tanto son 4. Un rectángulo se define por 4 parámetros, o el centro, el alto y el ancho, también son 4 parámetros. Entonces necesito parámetros para el rectángulo y necesito otros 2 parámetros para saber si es objeto y otro para saber si no es objeto. O podría ser una binaria, una sola neurona, que es 0 o 1. Pero bien, pero necesito al menos esos parámetros. Y luego, cuando tenga los candidatos y los rectángulos, voy a extraer información de este mismo feature map, pero en zonas indicadas por el rectángulo que estamos prediciendo, y otro branch lo va a clasificar. Entonces ya va a entrenar un modelo un poco más dependiente de la clase. Y como tengo más información de clase, el rectángulo que se determinó en la etapa anterior, ahora se puede ajustar. Se puede ajustar porque voy a tener información de la clase. Ah, mira, aquí hay un caballo, entonces los caballos no son cuadrados, son más largos que alto. Entonces, el modelo aprende a ajustarlo mejor y genera rectángulos mejores. Esa es la idea del Region Proposal y del Classification, ¿no? Fíjense que la parte más interesante y gran parte de toda esta solución está en el Region Proposal. Es la gran contribución de esta técnica y que se utiliza todavía hasta la fecha en ciertos modelos del estado del arte. Entonces, partamos con el Region Proposal Network. ¿No? Vamos a acabar con esto, con el FastRCN antes de hacer un break, así que tenemos unos minutos todavía. Region Proposal Network. Entonces, el Region Proposal Network recibe una imagen, y este es el feature map, y recordemos que el feature map ya lo hemos hablado, y vamos a suponer que cada una de estas neuronas tiene un vector de 256, o sea, la profundidad de 256. Estamos suponiendo que ese es el tamaño de los vectores. Ok, dado este vector, yo voy a necesitar saber si esto es objeto o no objeto. Entonces tengo que entrenar unos clasificadores aquí. En realidad, aquí el modelo se planteó como un problema de clasificación en 2 clases. Una neurona para objeto y otra para no objeto. Y además tengo que tener 4 parámetros que definan un rectángulo. Pero para manejar esta diversidad de objetos, en la propuesta de FastRCNN, y que fue una gran contribución también al estado del arte, a la comunidad, estoy hablando del 2015, se incluyó una técnica que es tener un prior. ¿Qué es un prior? Tener información a priori de cómo van a ser más o menos los rectángulos que yo debo encontrar, qué tamaños tienen, qué razón de aspecto tienen. Entonces, esos prior se traducen en un conjunto de anchors. Es como tener para cada punto de esto de aquí, todos comparten el mismo conjunto de rectángulos base. Por ejemplo, yo sé que mis objetos van a ser cuadrados, entonces mi rectángulo base va a ser cuadrado. Y sé que van a variar entre, 60 por 60 y 120 por 120. Entonces, como que yo defino, entonces voy a definir 3 tipos de rectángulos, de cuadrados, 60 por 60, luego 90 por 90, y luego uno 120 por 120. Estoy suponiendo. Entonces, esos sirven como la base, pero no significa que los objetos que encuentres sean exactamente así. Entonces, para ajustar adecuadamente los rectángulos base, hay que encontrar transformaciones. Por ejemplo, desplazar un poco el rectángulo, escalar el alto, el ancho, ¿no es cierto? Que son las transformaciones que podríamos hacer. Entonces, el objetivo del entrenamiento es, dado que tengo estos rectángulos base llamado anchors, tengo que encontrar un conjunto de transformaciones. Y este conjunto de transformaciones es lo que el modelo trata de aprender. Bueno, los anchors entonces son cajas referenciales que se ubican o que existen para cada uno de los puntos. Todos los puntos contienen el mismo número de anchors. ¿Ok? Y vamos a entrenar un modelo para que aprenda a ajustar alguno de estos anchors para que calce con
el objeto de interés que hay ahí. Entonces, como tengo, vamos a suponer que tenemos A anchors, podrían ser, por ejemplo, aquí 2, 4, 5 anchors. Para cada uno de ellos debo tener si es objeto o no objeto, y debo tener unos parámetros que ajusten hacia el objeto si es que hay objeto. Entonces, cada uno de estos anchors debe aprender como dos regresores o dos clasificadores. Por eso es que estos 256 se van a conectar con 2 por A neuronas, cada par asociado a un objeto u objeto de cada anchor, para cada ubicación. Y por otro lado, voy a entrenar 4 regresores por cada anchor. Porque si hay objeto en algún anchor en particular, entonces tengo que transformar ese anchor para que se adapte al rectángulo ground truth. Tal vez esto lo van a entender mejor así. Está más por acá. Entonces, esta es una imagen de entrenamiento. Y aquí de rojo estoy colocando donde existe un gato. Y esto le vamos a dar, le vamos a pasar al modelo. Y vamos a suponer que en este punto de aquí, amarillo, ocurre es una ubicación que corresponde a una ubicación aquí, ¿no? Esta ubicación de aquí, de alguna manera, se puede asociar a esto de aquí, ¿ya? Hay una asociación. Entonces, aquí tengo un punto que define un anchor. El anchor es un bounding box, sí, pero no es el bounding box final. El anchor es un bounding box base. Anchor es bounding box base, rectángulo base, rectángulo inicial, rectángulo del prior, simplemente prior. Ok, y ya les voy a hacer una pregunta ahora, presten atención porque voy a preguntarles una cosa al respecto. Entonces, supongamos que esta neurona tiene que aprender, dado que tengo este anchor en esa neurona, definido ese anchor en esa neurona, tengo que aprender a ajustar ese anchor al rectángulo del gato. ¿Qué debo hacer? Primero, que el centro del gato no es el amarillo. Tendría que ir como más abajo y a la izquierda, ¿no? Entonces, este amarillo tengo que desplazarlo. Ese centro tengo que desplazarlo. Hay un offset. Ahí tengo dos transformaciones, fíjense. Mover el X y mover el Y, el centro. Y el alto y ancho también lo tengo que transformar. Porque el rojo es más alto y más ancho. Obviamente, hay que transformar más el alto que el ancho. Porque el ancho, bueno, le falta poco, pero al alto le falta más. Hay que transformar. Ahí tengo dos transformaciones más. Hay que aplicar dos transformaciones más a este anchor. ¿Y por qué tengo que entrenar este anchor? Porque posiblemente este anchor intersectó bien con sea uno de los anchors que calzó mejor con el rectángulo que define al gato. ¿Bien? Ok. Entonces, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que aprender, las transformaciones. Matías, adelante. A ver, profesor, hola. Entonces, a ver, el anchor ese cuadrado amarillo del anchor fue una posible detección de ese como gato, como objeto cuando el programa corrió, ¿no? No, lo que pasa es que yo tengo mi mapa, este mapa, con diferentes posiciones. Esas posiciones son las posiciones que me da el feature map. ¿Ok? Y voy a tomar uno de ellos. Y uno de ellos va a estar asociado a alguna ubicación en la imagen real. ¿Ya? Y para ese nodo en particular, vamos a decirle, para este rojo en particular, va a haber un conjunto de anchor base que van a ser los mismos, o de bounding box base, que van a ser los mismos que para el resto. Por ejemplo, tener dos cuadrados de 90 por 90 y 60 por 60, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si este nodo rojo justamente se asocia o tiene un anchor, tiene un rectángulo base que calza o que intersecta a un objeto real, ese anchor hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo para que se ajuste y se adapte al rectángulo del objeto real. ¿Por qué antes Pero no lo este es? amarillo no es predicción. Este amarillo no es predicción, es algo que existe, que preexiste. Es como que para todas las ubicaciones de la imagen existen rectángulos. Todas las ubicaciones de la imagen tienen rectángulos. Piensa eso. Sí. ¿Ya?
Y acá justo ocurre un gato. Entonces, esta ubicación particular amarilla, con este rectángulo que preexiste, lo quiero transformar de manera de que este rectángulo amarillo calce con el rojo. Eso es lo que hay que hacer. Mientras que acá hay otros rectángulos que no están asociados a ningún objeto. Esos no se entrenan. O más bien se entrenan para indicar que no hay objeto. O sea, el clasificador dirá que no hay objeto. Porque recuerden, un anchor tiene objeto, no objeto, y si hay objeto, tengo que entrenar su transformación. O sea, Eh, el modelo no solamente aprende qué tamaño tienen sus anchors, sino las transformaciones que hace con respecto a sus anchors. no, el tamaño aprende solamente las transformaciones de los anchors. Y los anchors Los existían anchors, antes. los anchors son como hiperparámetros. Ah, ya, vale. Sí, es como el tamaño canónico ahora o sea, el tamaño que dijo usted de que uno le pone como que el gato debería ser de tal tamaño. Puede ser. Sí, pero tú no sabes cómo va a aparecer el 30. gato. O sea, el gato, claro. Tú dices, si se trata de gatos, vamos a suponer, entonces, ya, entonces mi rectángulo van a ser de más alto que ancho, porque los gatos van a ser así, entonces va a ser como de 60 por 30, digamos. Eso es un tamaño canónico, exactamente, algo así. Pero eso es como utópico, ¿no? En la práctica va a haber diferencias. Y esas diferencias es lo que se trata de aprender. Ah, perfecto. Ya vale. Gracias, profesor. Sí. Diego. Profe, con respecto a los anchors, cuando dice que ya hay anchors por toda la imagen, ¿sí? Sí. Ya, esos anchors están todos como ordenados de cierta forma, así como, no sé, si tomo la esquina superior izquierda de ese anchor, coincide con la esquina superior izquierda de la imagen y de ahí ordeno puros anchors, o se traslapan. ¿Cómo sería eso? Sí, mira, aquí. Finalmente, entonces, que yo tengo anchors, el anchor 1 representa algún tamaño, el anchor 2 representa algún tamaño, el anchor 3 otro tamaño. Entonces, hay coherencia. Es decir, esto que dice 2 por A y acá 4 por A. ¿Por qué 4? Porque para cada anchor son 4 regresores del rectángulo de la transformación, que lo voy a explicar ahora. Significa que en todas las ubicaciones, los 4 primeros corresponden a un tipo de anchor. Por ejemplo, a un cuadrado de 50 por 50. Y en todas las ubicaciones, los primeros 4 corresponden a un cuadrado de 50 por 50. El segundo anchor podría ser un cuadrado de 25 por 25, podría ser. Y en todas las ubicaciones el segundo anchor sería así. Y así, o sea, hay orden sí. Hay orden sí. Ya, hay orden pero cambia el tamaño. Y en base a eso se trata de acomodar el anchor a una figura detectada. Sí, ahora le voy a explicar cómo se hace eso. Lo voy a explicar. Gracias. Voy a explicar. Gerardo. Gerardo. No sé si me pueden escuchar. ¿No? Sí, ahora sí. Ahora sí. La pregunta que yo tenía No. es cuando se entrenan los anchors, ¿cómo se evita de que se entrenen más de uno? ¿O siempre se entrenan más de uno? Vamos, ya. Entonces, pregunta. Entiendo las preguntas, ahora las vamos a responder, ahora mismo. Todo eso, para entenderme. Entonces, dado que tengo esto, fíjense, por favor, que esto de aquí, estos 256D, salieron de un nodo. Pero como esto es un tensor, tiene H y W, cuando yo aplique la convolución de 1 por 1 por 2A, lo que voy a generar por arriba es un H por W por 2A. 2A es la cantidad de canales. Yo solamente saqué aquí esquemáticamente lo que correspondía a este punto. Pero esto se repite al H y W veces, de acuerdo al H y W del input, del feature map. ¿Okay? Vamos a ver ahora, primero, que para entrenar necesito un dataset que tenga los objetos de interés, imágenes con los objetos de interés. O sea, necesito, por ejemplo, imágenes de roots, y además le tengo que poner, a cada dígito le tengo que poner un box, ¿no? Un bounding box. Si me interesa detectar personas,
¿qué es esto? Un martillo, un taladro, un macetero. Entonces tengo que tener ejemplos de eso. Tengo que tener ejemplos de eso. Entonces yo tengo mi dataset con ejemplos. Si quiero tener los... de detectar roots, por ejemplo, yo tendría que tener ejemplos de los roots. ¿Sí? Con sus respectivos dígitos encerrados en rectángulos, porque finalmente eso es lo que yo voy a encontrar, eso es lo que quiero que el modelo prediga, los boxes de cada dígito. Ok, entonces, para entrenar, para ir un poco más al detalle del entrenamiento, es que hay que diferenciar, yo tengo una imagen que tiene objetos, y ese objeto tiene un rectángulo que hay que predecir, que es lo que debo predecir el modelo, ¿cierto? Que es el rojo, este rojo. Y por otro lado, acá pintado de amarillo, de borde verde, yo tengo anchors, que son el prior, que es información como hiperparámetros, que son rectángulos que existen en todos los puntos de la imagen, que no se aprende, pero ¿qué es lo que se aprende? Se aprende a transformar el anchor para que se adapte al rectángulo. Pero todos, no todos. Hay, algunos. Los que potencialmente tengan más posibilidad de que justamente engloben, o de que justo en esa ubicación del anchor y con esa área un objeto puede ocurrir. Y ahí lo vamos a discutir ahora. Entonces, vamos a tener que decidir cuáles sí y cuáles no, porque va a haber muchos puntos en el que no ocurre objeto. Y esos tendrían que aprender que no hay objeto. ¿Sí? Recuerden que para cada anchor yo tengo dos parámetros que dice objeto y no objeto. Si ocurre uno, o sea, si es background, no es objeto, yo no entreno 4 parámetros, no tengo rectángulos, porque en el fondo, en el background no tengo objetos. Pero si hay objeto, y el sí hay objeto lo vamos a definir luego, cuándo es que hay objeto, ahí es donde yo tengo que entrenar los 4 parámetros. Ya, vamos a suponer entonces que este anchor definido en la posición XA, IA, ¿sí? Que tiene alto HA y ancho W o WA, ¿sí? Estos son los parámetros del anchor. Tienen que ajustarse a el rectángulo de ground truth de un objeto, que tiene H asterisco, W asterisco y X asterisco, Y asterisco como parámetros. Entonces, ¿cuál es la transformación que va a seguir este anchor para llegar al ground truth? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. A ver, dice aquí que el T asterisco X, fíjense, es igual a esa expresión. Si vamos a desarrollar un poquito, sería T, lo voy a dejar en TX, ¿ya? TX, si el WA lo paso al otro lado, sería por WA más XA. Eso es igual al X. En realidad es el X asterisco, ¿ya? ¿Cómo le pongo acá? Es que esto es el por. Vamos a ver cómo hacemos esto para agrandarlo. ¿Se nota? Preferencias. Editor. Sí se ve, profe, se ve. Ay. Ok. No, este es. No, ¿cuál es? Fonts. Aquí es. A ver, ¿así? No. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ya, select. Ahí está. Ahí mejor. Ya. Esto de aquí que yo puse acá es cuando despejo X, que le quité el asterisco ya y el TX asterisco. El asterisco significa que es del ground truth nada más. Pero olvídense el asterisco por un ratito. Entonces lo que digo aquí, si despejo X, ¿verdad? Que X, o sea, la coordenada X de ground truth, es igual a la transformación que voy a aprender por WA, por más XA. Dicho de otro modo, ¿esto qué es? Esto de aquí, esto es igual a un offset, a un desplazamiento, ¿no es cierto? En X, más el XA. Este es el X. Aquí es igual el I, al I del anchor,
más un desplazamiento en Y. Y el desplazamiento, fíjense, es el parámetro Tx, que es el que hay que aprender, multiplicado, o sea, que es el factor respecto del ancho. En Y será aquí el TI respecto del alto, ¿no es cierto? Ahí está, TI por el alto. Y hay otra cosa más, el factor W, ¿no es cierto? Que sería X, o sea, E elevado a la TW, elevado a TW multiplicado por esto así. Esto es igual a W. El W se halla elevando o aplicando un exponencial de, o sea, E elevado a la TW. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué el TW acá te pone un logaritmo? Ah, lo que pasa es que podría ser directo también sin logaritmo, pero el logaritmo se utiliza para reducir un poco la variabilidad, o sea, la extensión que tienen los valores aquí. Cuando uno tiene valores muy largos, por ejemplo, 100, 200, como que al modelo le cuesta converger, porque hay mucha varianza. Si yo reduzco y en lugar de aprender el valor real, aprendo su logaritmo, estoy facilitando la convergencia, de eso se trata. Por eso se utiliza el log-i. Y cuando uno desarrolla el W, entonces tiene esto, ¿no es cierto? Y cuando uno desarrolla el H, lo que necesito entonces aquí es el HA por el TH. ¿Ok? Eso es para pasar de estas transformaciones TX, TI, TH y TW al valor real. Al valor real. Pero voy a sacar esto. Pero el código que voy a aprender, lo que yo escribí aquí era la decodificación, pero el código que yo voy a aprender está dado por estas fórmulas, que es lo inverso, del que me basé para desarrollar lo que puse en el documento. Es decir, esta es la codificación que hay que seguir para tener TX, TI, TW, TH. Entonces, quiere decir que cuando yo tenga que entrenar los regresores de ese Anchor, lo que tengo que aprender son estos valores, el TX asterisco, el TW asterisco, el TI asterisco, el TH asterisco. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer el predictor, ¿y eso cómo se hace? Bueno, esos como son regresores, son vectores, se pueden hacer a partir de diferencia de vectores. Quiero generar un vector de 4 valores que se aproxime a ello. ¿Ok? Entonces, eso que escribí en el documento de texto es lo mismo que está aquí. ¿Sí? Pero esto es como la decodificación, ¿no es cierto? Si yo tengo este código de 4 valores, ¿cómo vuelvo a las coordenadas? Así como ven acá. Moviendo el centro del Anchor por cierto offset y escalando el ancho y alto del Anchor por cierto factor. Y todos estos movimientos o desplazamientos dependen de TX, TW, TH, ¿no? Y TI. Eso. Entonces, ¿qué es lo que se aprende? Esos T son los que se aprenden. Ok. Y con eso, ¿cómo se entrena? A ver, no todos los anchors, se entrena por anchors, definitivamente. Esta sumatoria va por todos los anchors, pero hay anchors que van a contener objetos y hay anchors que no van a contener objetos. Entonces, dependiendo si es objeto o no es objeto, aplico un cross entropy. ¿Ok? Donde PI dice si tiene objeto o no tiene objeto. O sea, es 0 si no tiene objeto y 1 si tiene objeto. Y si tiene objeto, en el caso de que tenga objeto, lo que hay que entrenar es un regresor para los tests. Para los vectores que indican el rectángulo. ¿Y esto cómo se hace? A través de las diferencias, y dependiendo de esta diferencia, aquí se aplica un smooth que ha tenido mucho éxito. También podría ser acá un vector y sacar la distancia euclidiana entre los vectores de 4 valores. Y el smooth lo que hace solamente es preocuparse por diferencias mayores a 1. Cuando la diferencia es menor que 1, en la práctica, el error lo bajamos más, como a la mitad, con 0.5. Y se eleva al cuadrado para aún reducirlo más. ¿Y por qué? Porque eso hace que el modelo no se fije en errores pequeños, sino que se fije más en errores más grandes, que tengan mayor magnitud. Esa es una propuesta también que se utilizó aquí y que se ha utilizado por mucho para inferir bounding boxes, ¿no? Ok, y ahora la pregunta es, ¿cómo saber si un anchor corresponde o no corresponde a un objeto? Entonces, aquí un objeto tiene un rectángulo.
y un anchor es un rectángulo. ¿Cómo sé si tiene objeto o no tiene objeto? Para eso se mide algo que se llama intersection over union. El intersection over union mide ese nivel de intersección entre dos rectángulos. Aquí, un ejemplo, ¿no es cierto? Aquí hay varios ejemplos, pero aquí lo que medimos es la intersección entre los rectángulos, que sería este caso esquemático, dividido por el área de la unión. Dicho de otra manera, es el área de la intersección entre el área de la unión. ¿Aló? Uy, se me acabó la batería. Un ratito, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 Sí, se Hola. escucha. Sí. Parece que no. No. A ver. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ah, listo. Gracias. Perfecto, gracias. Cambié de audífonos porque se acabó la batería. Ok. Entonces, decimos de que va a existir objeto si es que el anchor se intersecta con un rectángulo de ground fruit sobre el 0.7. Y no es objeto si es que la intersección va menor a 0.3. Acá hay diferentes ejemplos de cuánto se solapa, por ejemplo, cuando el IOU es 0.5, 0.7, 0.9. 0.9 es que casi tienen los dos ahí solapados completamente, ¿no? ¿Todavía mantiene Diego y Gerardo la mano? ¿Quieren decir algo? ¿O no? Ahora, yo soy el que me escucha. Sorry, si me escuchas, pero